Leer es una palabra muy simple y fácil de pronunciar, pero practicarla es como abrir una nueva dimensión. Es crear una nueva realidad y transportarte a otros mundos. El mundo actual puede que esté lleno de caos, pero la lectura tendrá el superpoder de inspirarte a hacer luz en medio de la oscura realidad. Lee para aprender algo nuevo. Lee para enseñar. Lee para inspirarte. Lee para hacer luz a otros. Lee para conocer nuevos mundos. ¿Y tú, por qué lees? Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Muchas gracias a todas las personas que ya están conectadas, que están comenzando a conectar. Nuevamente estamos aquí desde la Librería Maranata, ahora en la sucursal de Bolívar. Bienvenidos también a los integrantes del club que están llegando también aquí con nosotros. Este día pues es especial para nosotros, ya que nos toca iniciar la segunda etapa de este club de lectura. Lo tuvimos anteriormente en la sucursal de Quevedo. Estuvimos tocando el tema de finanzas.
Y esta ocasión, pues nos toca un tema demasiado importante, demasiado polémico en muchos aspectos, porque vamos a hablar sobre la identidad que Dios nos ha dado, la identidad, cómo la podremos encontrar. Y a lo largo de este club de lectura que vamos a llevar durante 2 meses, bueno, queremos saber las respuestas bíblicas que Dios tiene para este tipo de temas, ¿no? Que es la identidad. Vamos a tener a algunos de nuestros compañeros de aquí de la librería que nos van a estar ayudando. Algunos son pastores, algunos son psicólogos, pedagogos. Y bueno, también la opinión de ustedes va a ser demasiado importante. Queremos saber qué opinan. Por eso a lo largo de este club que vamos a tener este día, pues también queremos que vayan preparando sus preguntas. Queremos que vayan ustedes dándonos su experiencia también y ver qué es lo que ustedes opinan sobre este tema. Entonces, antes que todo esto, quisiera iniciar con una oración, antes que cualquier otra cosa, porque creo que es importante que todo esto vaya guiado por Dios, y creo que es importante que todo esto nos vaya dando el orden de esta situación. Entonces, les invito a que oremos y que este tema pues siempre vaya guiado por Dios. Señor bendito, en esta noche, en esta tarde, venimos delante de ti para agradecerte, Señor, para bendecirte, porque sabemos, Padre, que tú nos has permitido reunirnos para conocer más de ti, para conocer de tu palabra, para conocer, Señor, estos temas que tú nos has puesto en el corazón y que sabemos que será de ayuda para cada una de las personas que nos estén escuchando. Te pedimos que de la boca de nosotros, Padre, salga tu palabra, solamente salga sabiduría tuya, Padre, y que permitas que esto ayude a sanar corazones, a abrir mentes, Señor, y sobre todo, Padre, encontrar respuestas que tú tienes para nosotros, mi Señor. Te bendecimos, te agradecemos y ponemos este taller de lectura, este club de lectura en tus manos y te bendecimos, Señor bendito. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí en medio de nosotros. En el nombre de Hijo Jesús. Amén. Bueno, aprovecho también para comentar los títulos que vamos a estar exponiendo. Son 6 títulos y bueno, cabe mencionar que no vamos a cerrarnos solamente a estos títulos, porque a lo mejor ustedes también tienen algún libro que conocen que habla sobre el mismo tema, pero bueno, vamos a estar nosotros ocupando mentiras que las mujeres creen, mentiras que los hombres creen. El título también de Callados, no te compares, así prepara Dios a los hombres y extraordinarias mujeres de la Biblia. Entonces, les invitamos a adquirirlos también aquí en nuestras sucursales. Tenemos 4 aquí en la Ciudad de México, que es en Iztapalapa, en Satélite, Miguel Ángel de Quevedo, y nuestra sucursal matriz aquí en Bolívar. Entonces, bueno, ahí ya saben que a los integrantes de nuestro club tendremos un descuento para que vengan, lo adquieran, y no se olviden también de entrar a nuestras redes sociales, que están en Facebook, que están en YouTube, están en Instagram. Entonces ya saben, libreriamaranata.com.mx, para que, bueno, ahí nos den un like y bueno, esto siga creciendo día con día. Aprovecho para presentar a mis compañeros, que son los que van a estar llevando esta plática con Mirna Ortiz, una de nuestras invitadas, que vamos a tener a lo largo de este club de lectura. Es Miguel Vázquez, muchas gracias por acompañarnos en este día, y Elisama. Entonces, muchas gracias por ser partícipes de este club. Sabemos que ustedes tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, y sabemos que el Señor nos va a guiar a lo largo de este club de lectura. Entonces, bueno, comenzamos ya con ellos. Les paso la estafeta y adelante, ilústrenos con su sabiduría. Dios les bendiga, bienvenidos. Muchas gracias por sumarse a este club de lectura. Creo que ha sido un reto, siempre es un reto empezar a leer. Entonces, gracias porque decidiste empezar este año, que decidiste empezar hace 2 meses ya. Y qué bendición
deseamos ser de bendición para ti, al igual que cada libro que se tiene aquí para esta dinámica, pues ha sido de bendición para nosotros. Como lo decía Luis ahorita en la presentación y el inicio de esta etapa, muchas gracias por la vida de Mirna, que va a estar el día de hoy, una dinámica diferente, una dinámica inductoria para esta etapa, con lo que vamos a estar trabajando sobre la lectura y sobre la identidad. ¿Y algo que quieras compartir aquí? Pues nada, igualmente muy agradecidos por haberse conectado, por haber asistido aquí a la sucursal, esperando que este nuevo tema que vamos a empezar a ver sea de mucho interés, que se sientan identificados, no lo sé, que realmente los queremos ver muy entusiastas, que comenten, que platiquen, dudas, lo que sea, realmente estamos muy abiertos a escucharlos, saber sus opiniones y bueno, me gustaría empezar con esta plática. Entonces, bueno, compañero. Mirna, si nos escuchas, Mirna, Dios te bendiga. Sí, hola, gracias. Hola Mirna, gracias, Dios te bendiga. Qué bueno que nos acompañas hoy. Es una bendición para nosotros y para todo el grupo, el equipo que se ha ido creando en este club de lectura. En verdad, muchas gracias a nombre de Librería Maranata por poder tomar este tiempo para nosotros. Mirna es la representante del Ministerio Ayuda a Nuestros Corazones aquí en México. Es una mujer con una experiencia impresionante, un testimonio hermoso de cómo Dios fue trabajando su vida. Y pues muchas gracias, Mirna. ¿Algo que quisieras comentar? Pues muchas gracias a ustedes y gracias a Dios, porque realmente, pues experiencia no sé en qué, pero más bien es lo que decías, es una vida de gracia sobre gracia y bueno, pues si todo lo que hacemos puede honrarle, es un placer también estar aquí con ustedes, ¿no? Honrando al Señor con todo lo que podemos hacer. Así que muchas gracias por la invitación. Así es, Mirna, muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulos, Mirna, te cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Me van a ceder los micrófonos y no sé ni por dónde empezar. No, sí, está bien. Bueno, la verdad es que cuando me decían, bueno, es hablar de la importancia, ¿no? de la lectura y cómo estimular a alguien también, o cómo alentar a alguien a leer. La verdad es que tuve primero que pensar qué necesita mi corazón y qué necesito yo para disciplinarme en la lectura, ¿no? Creo que muchos de nosotros comenzamos, bueno, lo decía Miguel, ay, qué bueno que te animaste este año. Y muchos estamos animados al principio de año a poner entre nuestros deseos, ¿no? Que pedimos, o no sé, los propósitos que pedimos al principio de año de hoy voy a leer, y hasta ponemos, bueno, voy a leer por lo menos un libro por mes, ¿no? Ya por lo menos al final de año ya tendré 12, pero no sé cuántos lo cumplamos. Y la verdad es que no es algo fácil de lograr si no tienes una convicción, como ninguna otra cosa, ninguna otra disciplina. Si no tienes una convicción en la importancia de hacerlo, no resulta fácil completarlo. Entonces yo comenzaba primero a pensar cuál es la importancia realmente de que leamos. Y uno de los grandes temas también en la Biblia es la necesidad de que el pueblo de Dios lea su palabra y que la conozca, ¿no? A través de toda la historia bíblica, la alfabetización bíblica, ¿no? El conocimiento bíblico realmente es una necesidad. Y el Señor nos dice que el que leamos la palabra, el conocimiento, no dice exactamente leamos, aunque en algunos versículos sí, pero es el conocimiento de la historia de Dios, que es nuestra misma historia, construye o destruye al pueblo, ¿no? Y lo vemos con los pueblos ahora, con las naciones hoy. El conocimiento ayuda a la construcción del pueblo o la destruye. Pero con el pueblo de Dios lo construye o lo destruye espiritualmente. Así que el pueblo de Dios no prospera cuando prospera cuando atesora su palabra, pero no lo hace
¿no? Cuando cae en pecado y cuando cae en juicio es porque han descuidado la palabra. Entonces, una asunción algo que no podemos asumir nosotros es que el pueblo de Dios está leyendo, que el pueblo de Dios está siendo alfabetizado bíblicamente, ¿no? Estaba buscando información, veía una estadística ya saben que los americanos hacen encuestas de todo. No sé si me escuchan todavía, pero creo que sí los del grupo, ¿verdad? Sí. Me dicen si continúo, porque bueno. Y, ok, creo que ya arreglaron ahí. Ok, perfecto. Gracias, Delia. Y decía que en estas estadísticas, que los americanos son muy dados a hacer sus encuestas y eso, decía que el 11%, hicieron una encuesta general, ¿no? Y decían el 11% de las personas, del 100% de esta encuesta, dijeron haber leído la Biblia. Pero bueno, dices, bueno, son personas que no son cristianas. Bueno, pues hicieron un estudio con solamente personas cristianas y resultó que solamente el 18% de esas personas habían casi leído la Biblia. O sea, no completa, algunos habían empezado a leer, pero bueno, 18% dijeron sí hemos leído. Es decir, que si tú estás en una congregación de 100 personas, solo 18 han casi leído toda la Biblia. Y bueno, el 23% de esos 100, solo 23 personas de 100, digamos, nunca ha leído la Biblia. Y eso es increíble cuando estamos hablando del pueblo de Cristo, ¿no? Del pueblo de Dios. Porque entonces, ¿en dónde lo vas a conocer? ¿Y de dónde vamos a tomar la identidad que debemos tener como un pueblo cristiano, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba pensando, ok, es importante porque muchas veces vamos a la iglesia o nuestros amigos cristianos, yo que no conocía al Señor desde pequeña, pero todo el mundo te dice, tienes que leer tu Biblia, y muchos dirán, bueno, ¿y por qué tengo que leer? ¿Es cierto? ¿Dios dice que la tengo que leer? Bueno, no hay otro lugar donde podamos conocer al Señor de uno a uno, de yo con Él conmigo, sino su palabra, ¿no? Puedo ir a la congregación y puedo escuchar la palabra, que es también importante y es parte de esta disciplina, ¿no? De conocer, de leer y de asimilar la palabra. Pero si tú vas desde el Antiguo Testamento, es decir, desde Adán, perdón, Laura, ya tiene. Desde el Edén, ¿no? Cuando el Señor le da un mandato a Adán y le dice, ok, ve pasando este conocimiento a los demás, a las generaciones, ¿no? Bueno, era primero pasárselo a la mujer que le iba a dar. Y nosotros podemos asumir que lo que ellos iban recibiendo del Señor, ese mismo mandato y el mandato después de la caída, ¿no? De lo que Él les dejó ver en Génesis, perdón, en Génesis 3:15, ¿no? Mira, esa promesa que entregó del protoevangelio, tenía que pasarse ese conocimiento a las siguientes generaciones. ¿Y cómo iba a pasar? Pues enseñándoles, ¿no? Ahí todavía no en libro, pero teníamos que pasar el conocimiento de generación en generación. Desde ahí empieza la alfabetización bíblica, desde el Edén. Y después si tú ves a Moisés, cuando Moisés escribe este Génesis, porque recordemos que lo escriben, estando Moisés ya, ¿no? Con el pueblo en el Éxodo, tenía que recordarles, bueno, y que hacerles saber a Israel, ¿quién es ese Dios del que estamos hablando? Y escribe Génesis. Y es ahí donde les dice, este es el Dios creador, ¿no? Desde Génesis 1:1, en el principio Dios creó. Entonces les estaba haciendo saber estos hombres este pueblo que estaba en el Éxodo, quién era el Dios que los estaba ayudando, quién era el Dios que los iba a ayudar y que los iba a llevar a la tierra prometida. Pues era ese Dios del que le escribió en Génesis, que es creador del cielo y la tierra y que fue creando todo lo que hay en ella, etc. Entonces, si te fijas,
ahí empezamos con esa alfabetización. Él empieza a escribir, escribe también las leyes, ¿no? Y tanto, por ejemplo, en Deuteronomio, cuando les dice, de todas estas maravillas que tú has visto, tienes que hablar mientras vas en el camino, estando en tu casa, ¿no? Cuélgalas en las paredes. Tenías que alfabetizar, es decir, pasar el conocimiento a la siguiente generación. Sin embargo, en esta misma época del Éxodo, Dios tiene que darle a Israel como una nueva, bueno, no, antes del Éxodo, disculpen, tenía que darles como esa nueva narrativa de quién era Él, ¿no? De quién era el Dios que se les había presentado, el Dios de sus padres, el Dios que los había llevado desde a Egipto. Y empieza Moisés a contar todas las historias, les empieza a recordar, bueno, ya lo olvidaron, ustedes no conocían quién era José, ¿no? Porque recuerdan que cuando empieza el Éxodo, dice, ya no se acordaba, ni siquiera el faraón, que era el más educado, se acordaba quién era José, ¿verdad? Cómo habían llegado los hebreos. Imagínense si los otros que estaban trabajando iban a recordar cómo habían llegado. Seguramente algunos porque conocían que tenían que pasar el conocimiento unos a otros. Pero Dios tuvo que hacer esto, bueno, él planeó el que se fuera enseñando de generación en generación. Entonces es así como empezamos, tenemos las leyes escritas y el Señor en la misma ley les dice, tienen que pasar esto de generación en generación. Y Israel, al convertirse en al estar en el Éxodo, al caminar, etcétera, vemos que pasan diferentes generaciones. Y van contando la historia de uno a otro, hasta que llegamos a cuando ya Moisés deja de ser el líder y llegamos a Josué. Estoy contándoselos muy rápido porque sé que tengo media hora y entonces me estoy como que tratando de no detener detalles. Espero que no me vaya muy, muy rápido y sin tanto detalle. Pero bueno, llegamos a cuando Moisés muere, pasa la estafeta, digamos, a Josué. Y Josué, lo que el Señor le dice es que esta palabra nunca se aleje de ti, ¿no? Meditarás en ella. Sé fuerte y sé valiente. Y a mí me llama mucho la atención, quiero leerles el versículo. Déjenme buscarlo aquí. Se los voy a leer porque se lo estaba parafraseando. Decía, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si tú te das cuenta, dice primero, este libro no se apartará de tu boca. En este meditarás. Y eso es lo que hacemos, eso es la alfabetización, eso es lo que el Señor dice, que habla de la lectura. Lee mi palabra. Solo leyendo mi palabra vas a saber qué hacer y con esa vas a cuidar que tú vayas a hacer lo que yo te he mandado a hacer. Lo que está aquí escrito es lo que yo te he mandado a hacer. Y esto te prosperará, esto te va a dar éxito, ¿no? Entonces, la lectura te lleva a un conocimiento y al poder llevar a cabo los mandatos o a poder llevar a cabo lo que está ahí escrito. Y esto, basado en esto, después viene porque siempre decimos, ay, sí, le dijo a José ser fuerte y valiente, pero ¿qué le iba a ayudar a Josué ser fuerte y valiente? Ese conocimiento, el conocimiento del libro del Señor, el conocimiento de lo que le había entregado Moisés para que leyera. Y después algo terrible, bueno, todo esto, desde Génesis, luego el Éxodo, todo esto vemos que tiene importancia como
el que hubiera algo escrito para conocer al Dios creador y unir todo el conocimiento, y que Israel siguiera caminando con esa fe y con esa esperanza de que había promesas escritas ahí, de que les iban a entregar la tierra. Todo eso como que es el primer resumen. Después, Josué, bueno, ya vemos, es como evidente, el Señor le dice, lee y medita en esta palabra, ¿no? Pero muere Josué y algo terrible pasa, ¿no? Cuando muere Josué, y con esto empieza el libro de Jueces, dice en Josué 2:10, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Bastó una generación para después de que Josué tenía como, en Josué había era mucha la importancia de la alfabetización, del conocimiento, de leer la ley. Bastó una generación para que otra vez el pueblo de Israel no conociera nada de lo que el Señor había hecho o de lo que había escrito. Y esa generación se perdió. Y si se acuerdan, después de, en esa época de Jueces, ¿no? Dios en su bondad levanta jueces para defender a su pueblo y de sus enemigos, etcétera. Pero como no leían la palabra y no la conocían, no tomaban el rollo como se les había mandado, hacían, dice, y se repite en todo el libro, ¿no? Hacían lo que bien les parecía y andaban en su propio camino. O sea, realmente no conocían la palabra de Dios. Entonces, ¿te parece que Dios realmente considera la lectura o el aprender y asimilar la palabra como algo importante? Yo creo que sí, ¿no? Es algo que lo ha marcado desde el principio. Pasa el conocimiento de una a otra generación y luego también ahí vemos cuando en las leyes, aún todavía el pueblo no había pensado en tener un rey, pero Dios dio una ley que decía que los reyes, ¿cómo tenían que ser los reyes? Pero un detalle que veía ahí es que decía que cada rey tenía que tener su rollo, tener su libro, ¿no? Entonces es ahí donde vemos que es importante estar leyendo y recordando lo que Dios ha escrito. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la Biblia para leerla, ¿no? Entonces, nosotros que hemos sido librados del pecado, que hemos sido salvados solo por la gracia de Dios y tratamos de vivir conforme a lo que Dios dice, no hay otra manera que sepamos que estamos haciendo lo que a Dios le agrada que estando en la palabra, conociendo quién es Dios, conociendo qué le agrada, qué es lo que Él nos ha mandado. Y el no hacerlo es necedad, pues hemos visto, por ejemplo, cuando tú lees y conoces la historia de Dios, ves como esa falta de conocimiento, esa falta de alfabetización, ¿no? Ha sido lo que perdió de muchas maneras a Israel y lo hizo vagar y lo hizo que toda la cultura alrededor lo influenciara. Y nosotros no estamos ajenos a eso. Vivimos bajo la amenaza diaria de ser influenciados por las historias de la cultura, por otra cultura, ¿no? Por la cultura a nuestro alrededor. Tenemos películas que nos influencian en la manera de pensar, tenemos pasatiempo, bueno, ¿qué tal las redes sociales, no? Que hablan de mil cosas que pueden influenciarnos y nos pueden ir desviando, pero tenemos que saber de dónde vamos nosotros a tomar nuestro conocimiento, qué es lo que nosotros realmente queremos seguir y vivir, ¿no? Y bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos de quienes se perdieron por no conocer la ley, ¿no? Uno de ellos, y ahorita me viene a la mente Saúl, ¿no? Saúl, como el primer rey, decía esa ley que les decía, todo rey tenía que leer el rollo y hacer su propio rollo, hacer su propio pergamino, digamos, escribir la palabra, ¿no? ¿Para qué? Pues para conocerla. Pero Saúl no leyó, y lo sabes por muchas cosas, porque uno no se menciona en la palabra, y si lo hubiera hecho seguramente lo mencionaría, pero el Señor, por ejemplo, había escrito desde Moisés, desde la época de Moisés les había dicho, tienen que destruir a los amalecitas para que entonces
ustedes estén en la tierra de Canaán y puedan hacerse de ella, ¿no? Que tienen que destruirlos hasta que se destruya la maldad de los amalecitas, ¿no? Hasta que la maldad de los amalecitas termine, entonces ustedes van a vivir completamente en la tierra prometida. ¿Y qué hizo Saúl? Ay, pues perdonó al rey Agag, el rey de Amalek, y pues lo llevó, ¿no? Como con todas las pertenencias todas las riquezas que se había quedado de ese pueblo a luchar contra él. Eso es un claro ejemplo de que ese rey no estaba en la palabra, ese rey no había conocido qué había dicho Dios, ¿no? También bueno, de varias maneras vemos como su desobediencia. Y eso nos pasa, eso le pasa al pueblo de Dios cuando desconoce, ¿no? Todo lo que el Señor ha puesto ahí en su palabra para ver. Entonces, la manera de ver esto, de qué importancia tiene leer, es uno, la Biblia lo considera, el Señor considera. Ahora me acordaba de cómo el Señor trataba a los fariseos, ¿no? Y les decían, pues, ¿qué no han leído? ¿Qué no han leído que ahí dice? ¿No? Y el Señor lo decía, claro, sarcásticamente, pero él sabía y él suponía que el pueblo de Dios leía, ¿no? Decir, bueno, ustedes han leído, y otra parte es no nada más leerlos, sino no han asimilado bien lo que dice. ¿Y a qué nos lleva todo esto? ¿Y por qué es algo que sí? O sea, ¿por qué la lectura? Y esto se los digo así como de rapidito, digamos, pero realmente, ¿por qué tiene importancia el que yo lea? ¿Por qué tiene importancia el que yo conozca? Porque bueno, yo creo que son 3 puntos, por ejemplo, más básicos. Uno es que yo necesito conocer la historia de Dios porque esa es parte de mi historia. Al ser parte del cuerpo de Cristo, es nuestra historia. Y es necesario conocerla para nuestra fe, para atraer nuestra fe, ¿no? En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y bueno, es conocerla, ¿no? El oír, el leer. Y si el Señor, si Jesús, siendo Dios, iba y leía y en esto de conocer la palabra, ¿no? Yo me puedo sentar sola y me debo sentar sola a ver qué es lo que tiene que decir Dios, pero también es importante cuando voy, por ejemplo, los domingos, a escuchar juntos la palabra de Dios, que era lo que sucedía en las sinagogas, ¿no? Es importante también conocer la palabra de Dios, leerla y asimilarla para mi crecimiento como cristiano, para mi santificación, ¿no? Dice en Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Si yo no conozco la palabra de Dios, no conozco la verdad, ¿no? Y debe ser este deseo de leerla, debe ser como lo dice el Señor también, ¿no? Que deseen como los niños recién nacidos desean o buscan, ¿no? La leche, así busquen también ustedes la palabra no adulterada, para que crezcan en salvación, ¿no? Crezcan para salvación. Y la tercera, el tercer punto, bueno, pues es necesario para asegurar que nuestras doctrinas, es decir, la enseñanza que yo tengo, pues es verdadera, ¿no? Y que yo pueda, como dice la palabra de Dios, retener la palabra fiel, ¿no? Conforme a la doctrina, es decir, como se ha venido enseñando la sana doctrina. Y esto para poder tener la certeza y poder defender lo que soy. Así que bueno, sí, leer requiere disciplina, ¿no? Requiere esfuerzo. Dicho desde el principio, es una de las disciplinas espirituales, y las disciplinas espirituales no es algo como, me cae del cielo, es un don, sino realmente es una acción, es algo que yo voy a hacer. Y esto no tiene un objetivo más importante que el del ser más como Jesús, al conocer la palabra, ser más como Él, ¿no? Y
Y esto me lleva igual, la palabra me lleva a crecer en la piedad, a ejercitarme en la piedad, ¿no? Lo leemos en 1 Timoteo, ser más como él, a ser más piadoso, dice la palabra, ¿no? Y reafirmar en que yo estoy caminando y siendo más como Cristo, que es el objetivo de nosotros, o el propósito de nosotros como cristianos, ¿no? Así que otro de los ejemplos también que ayer trataba de recordar de dónde puedo ver la importancia de la lectura para yo asimilar esta como no nada más una acción que tengo que hacer o un buen propósito, sino algo que me va a ayudar en el crecimiento de mi piedad, es Esdras, ¿no? Y dice en Esdras 7:10, abrir aquí dice, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor y para cumplirla, al fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Antes de enseñar, pues él, preparó su corazón. Y qué importante es preparar nuestro corazón para cuando vamos a leer. Aun cuando no es, pues, claro que es diferente cuando lees la palabra de Dios. Tienes que prepararte en oración, preparar tu corazón para ir y leer la ley de Dios, ¿no? Bueno, la palabra de Dios, y tener un corazón dispuesto a realizarla, a abrazarla, ¿no? Y Esdras no solo primero preparó su corazón, sino también puso en práctica lo que él leía, aprendió las escrituras y también él se disciplinó a sí mismo en estudiar la palabra, que es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? A veces eso es lo que más trabajo nos cuesta, el tener una disciplina para hacerlo. Y otro ejemplo también, y bueno, ese ejemplo a mí me encantó, porque esa parte de, ok, prepara su corazón, tenía una disciplina y leía la palabra, y después iba y le enseñaba y la leía, ¿no? Y la leía al pueblo. Pero otro ejemplo también es Pablo y esto, cuando la verdad es que no me acordé y ya no busqué el versículo, pero cuando le dice a Timoteo, oye, tráete mi capa y tráete mis libros, pero especialmente mis pergaminos. Y era un hombre en la cárcel. Entonces, él también leía, y era Pablo, ¿no? Y entonces puedo voltear y ver la escritura y decir, ¿tengo que leer la Biblia? Sí, y ahí está, y ahí hemos visto varios momentos en que el Señor nos deja escrito que sí, la lectura es importante, ¿no? Dice en Apocalipsis, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y creo que hoy esa palabra tendríamos que tenerla presente, ¿no? El Señor está cerca y bueno, siempre hemos leído esto, pero pues cada día está más cerca. Y qué bueno es saber que no solo voy a leer, o sea, no solo voy y leo y me puedo como ver como, wow, soy una persona disciplinada, he logrado esta disciplina, ¿no? También el Señor me llama bienaventurada cuando yo leo y comparto lo que aprendo en su palabra, ¿no? Entonces, es importante leer, es importante para conocer mi identidad, para conocer mi historia, sí, porque la historia de Dios, toda la historia de redención, somos nosotros que hemos sido adoptados como hijos de Dios, parte de esa historia. Y el Señor sigue contando su historia a través de ti y de mí. Entonces, sí, leer la palabra es importante. Y bueno, a mí yo decía, ¿y sí será por ahí que tengo que abordar el tema? Pero la verdad es que sí. Y hoy somos tan afortunados de tener la palabra y de tener personas también que dedican su tiempo a hacer, por ejemplo, estos libros, ¿no? Que nos llevan a la palabra y que nos ayudan. Hay muchas veces que vamos a la palabra y dices, Señor, ahora sí, oré y no te entiendo. Pero hay quienes han hecho unos libros hermosos que pueden ser también como acompañarte en tu disciplina y darte como un poquito más de ayuda para poder entender la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ¿debemos leer la palabra? Sí. ¿Con qué frecuencia? Bueno, pues
decía uno de los autores, bueno, si puedes, que estaba leyendo, si puedes comer hoy y quedarte 30 días más sin comer, pues es igual a palabras. Tú hoy tengo tiempo y voy a leer todo, pero me voy a quedar sin 30 días en leerla, creo que no sería lo más sano. Así como no sería lo más sano llenarte, ¿no? de algo y dejarlo de lado 30 días o 20 o 5 días. Entonces debemos leer la palabra, sí, con regularidad, como es tu pan diario, digamos, ¿no? Y bueno, hay algunas recomendaciones, ¿qué recomendaciones prácticas poder dar? Bueno, pues uno, así como Esdras, dispón tu corazón, decide hacerlo, o sea, decide, sí, voy a leer, ¿no? Me voy a alfabetizar, porque somos, analfabetos bíblicos muchas veces, pero me voy a alfabetizar en la palabra, me voy a alfabetizar para la santificación, porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, dispón un tiempo, prepara también tu espacio, ten un plan de lectura, ¿no? Hay una de esos influencers, ¿no? Que se llama Ana Ávila y que también es una autora, que seguramente ahí en Maranata tienen sus libros. Ella habla mucho de esta lectura y ella dice, por ejemplo, divide un libro, ¿no? ¿Cuánto te quieres tardar en leer un libro? Bueno, 7 días. Ah, ok, vamos a hacer un reto de 7 días, divide las páginas que tienes el libro en 7 días y entonces tú ya tienes un plan. Voy a leer 30 o 40 páginas o 20, ¿no? 20 páginas al día, sepáralos en capítulos, en fin, ten un plan de acción. Busca también, cada que vayas leyendo, ese día, cuando termines tus 20 páginas o cuando termines tus 3 capítulos de la palabra, busca una frase y un versículo para meditar en él durante el día. Porque no se trata solo de completar y voy y leo, pero ya al ratito ya ni me acuerdo que leí, sino es estar meditando y saber cuánto voy a asimilar de esto. Asegúrate realmente de asimilar en tu lectura, no solo hacerlo para cumplirlo. Ve con devoción a leer. Y mira que estamos hablando obviamente de temas bíblicos, ¿no? De quiero crecer en santificación, quiero crecer en el conocimiento del Señor, pues bueno, voy con devoción a leer, realmente sabiendo que estoy leyendo, pero es igual en cualquier otra cosa. Oye, yo también quiero dedicarme a esto y voy a leer libros dedicados, no sé, a ingeniería. Bueno, ahí ve de verdad como con ganas de aprender de eso que estás aprendiendo, sé disciplinado. Y realmente ser disciplinado merece esfuerzo, ¿no? Y hoy en la mañana les decía a unas hermanas, esto merece esfuerzo. Estamos leyendo la Biblia en forma cronológica, que también Portavoz tiene una Biblia cronológica padrísima que te ayuda muchísimo en el entendimiento de la historia de redención. Pero bueno, estamos dedicando un tiempo, unas hermanas y yo, a leer la Biblia en forma cronológica. Pero entonces la leemos cada una durante la semana y un día a la semana nos juntamos y entonces decimos, ok, ¿qué aprendimos? ¿Qué asimilamos de esta lectura? ¿No? Y nos animamos unas a otras y les decía, de verdad, las que no leyeron, disciplínense, esfuércense, pero realmente si les quiero hacer una exhortación bíblicamente hecha, les diría, hermanas, no sean perezosas, sean, ¿no? No estamos acostumbradas a decirlo, pero es realmente eso. A veces somos muy perezosos para hacer las cosas que debemos hacer. Y la última, bueno, pues es disfruta tu Biblia. El Señor dice, ¿no? Le decía a Josué, deleítate en esta palabra. El salmista lo decía, deleítate en la palabra. Y si tú te deleitas en ella, si lo tomas cuando abres un chocolate, ¿no? Así dices, este chocolate sabe riquísimo y va sonando, ¿no? La envoltura. Y ya que te lo comes dices, wow, qué deleite, ¿no? Esos Ferrero que los abres y suavecitos por dentro y luego la avellana. Bueno, así es la palabra, así la tenemos que ir como con esa actitud a ir, Señor, quiero deleitarme, quiero encontrar el banquete que tienes para hoy. Y bueno, pues
de eso es, creo, lo que les tenía que hablar, ¿no? Más como, porque podemos decirles, lean, de verdad, es lindo, pero no, está en la palabra, es algo que tenemos que hacer como cristianos, es lo único que podemos hacer para poder enriquecernos del conocimiento del Señor. ¿Quién es ese Dios que yo quiero seguir, ¿no? Y Él, en su bondad, nos ha dejado su palabra y en su bondad también ha dado a muchos hermanos también ese conocimiento y ese deleite en su palabra, que han hecho libros, ¿no? Que nos pueden ayudar y nos pueden facilitar a ir a través de la palabra y exprimirla y sacar mayor deleite de ella. Así que bueno, pues gracias, Miguel, gracias. No me acuerdo el otro nombre, pero eso es lo que tenía hoy para decirles y espero que haya sido de ánimo. Claro que sí, muchas gracias por esta plática. Justo venía a mi mente lo que decías en el versículo de 2 Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dije en Troas, en caso de Carpo, los libros y mayormente los pergaminos. Justo venía a mi mente ese versículo cuando lo mencionaste. Qué importante, tenemos ejemplos de lectura en la Biblia, como lo dices, y bueno, queremos ahorita empezar a un tiempo de preguntas. Los hermanos que están en el Zoom, las hermanas que están aquí presentes, si en lo que escucharon, escribieron o quieren anotar alguna pregunta, con gusto vamos a tener este tiempo de preguntas y respuestas. Nosotros como Librería Maranata hicimos algunas preguntas que queremos hacerte. Sí, mira, cuán importante nos has explicado lo importante que es leer sobre la palabra de Dios. Bien lo decías, cuán importante es conocer quién fue Jesús, quién es nuestro Dios, conocer esas cualidades, esa definición de quién era Dios y cuán importante es leer la palabra de Dios, pero también nos gustaría saber si existe a lo mejor algún libro o algo que también haya hecho un cambio en su vida. Sabemos que la Biblia transforma vidas, pero también nos gustaría saber, de acuerdo a su experiencia, algún libro que usted nos pueda comentar que haya transformado alguna parte de su vida. Sí, bueno, voy a empezar hay varios. Uno es, obviamente, Mujer Verdadera 101, Diseño Divino, que es realmente un viaje por Génesis, ¿no? Entonces, el poder ir leyendo las verdades en este libro, contestando y regresarme a verlo en detalle Génesis, creo que Génesis es el libro de la palabra que más me gusta. No sé, luego también digo, ay no, mejor me gusta más Isaías, mejor, pero realmente Génesis es un libro que me atrapa en sus detalles. Entonces, ese libro de Mujer Verdadera 101, pero un libro también que cambió mi vida y me volcó al servicio y cosas así, es Maternidad Espiritual de Susan. Ese libro, yo no tengo hijos y no estoy casada, soy divorciada, pero en un momento muy difícil en mi vida, llegó ese libro a mí, ¿no? Y simplemente leer, tú abres ese libro y viene Tito 2 del 3 al 5. Y ese ha sido le llaman algunos como un versículo rema de mi vida, ¿no? Eso le dio mucho propósito a mi vida cristiana. Entonces, ese libro, todos los consejos, todos los testimonios que tiene, también ese libro yo creo que es uno de los que más ha impactado mi vida. Y bueno, Disciplinas Espirituales también de Whitney, también, ¿no? ¿Qué otro te puedo decir? Es que hay muchos. En la quietud de su presencia también, porque como que cuando yo llegué a la vida cristiana, todo el mundo decía, voy a hacer un devocional. Y yo decía, pero ¿y eso cómo se come, no? Y me encantó la manera en que Nancy DeMoss habla de ese tiempo. ¿Qué es ese tiempo devocional? ¿Por qué tener un tiempo devocional? ¿Qué hace un tiempo devocional en mi vida cristiana, ¿no?
sino que fortalecer mi vida cristiana. Y tiene mucho que ver también con el tema que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué leer? ¿Por qué tengo que leer? ¿Qué es lo que va a cambiar como cristiana? Estoy hablando, ¿no? También. Entonces, bueno, esos libros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si anotaron algunos títulos, creo que podemos recomendarlos para que los lean. Yo creo que todo libro, todo título nos es funcional de acuerdo a las necesidades. Y bueno, hay una personita del miembro del club que quiere hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué Biblia puede recomendarnos para que sea más fácil de entender? ¿Qué versión querrá decir? Cuando dijo qué Biblia, ya saben cuál iba a sacar, ¿no? Mujer verdadera, que bueno, realmente sí. Me gusta mucho porque tiene devocionales, pero si está preguntando más bien de la traducción, a mí me encanta leer, obviamente la que comencé a leer fue La Reina Valera y me gusta porque como que me ayuda a la memorización. No soy muy buena memorizando, pero esa como que me lleva más, ¿no? A la memorización. Pero la nueva traducción viviente me hace entender muchas. Cuando es un pasaje medio difícil, me voy a esa. Y me hace como entenderlo mejor. Y yo creo que el leer diferentes versiones te ayuda mucho más, como a ir entendiendo realmente el pasaje cuando estás más en un pasaje difícil, ¿no? Pero la nueva traducción viviente es la que sería más. Muchas gracias, hermana. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat o las hermanas quisieran hacer alguna pregunta. Devocional, el de devocionales, mira, te lo voy a enseñar. Es En la quietud de su presencia. Y es un libro en que Nancy DeMoss te alienta mucho como a tener, o sea, ¿qué es ese tiempo devocional? ¿Qué debe tener? ¿Qué debe contener ese tiempo, no? Habla de cómo debe ser nuestra relación con Dios, esa intimidad con Dios, ¿no? ¿Por qué debes darle la prioridad a un tiempo devocional? ¿Cuáles son las cosas con que te vas a enfrentar? En fin, creo que es un buen libro para tomar en cuenta, para que te recuerde cuál es la importancia de pasar y tener un tiempo con el Señor. Muchas gracias. En la quietud de su presencia es el devocional. Por si Es también de Portavoz. Exacto, de Editorial Portavoz. Dentro de la dinámica, Mirna, que vamos a estar teniendo en este periodo de club de lectura, va a ser la dinámica o la temática, mejor dicho, de la identidad. Con respecto a la identidad, creo un tema muy en boga, últimamente muy cuestionado, pero también al final del día, creo yo, poco tocado dentro de las pastorales en la iglesia local. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerte sería, en cuanto a este tema de la identidad, ¿qué libro logró ayudarte a ti a encontrar tu identidad en Cristo? ¿Qué libro? Bueno, yo diría igual, Mujer Verdadera 101. Te voy a decir por qué. Mujer Verdadera 101, Diseño Interior, te lleva a ver, bueno, ¿qué papel tiene mi feminidad? ¿Qué papel tiene la masculinidad? Entendiendo yo la masculinidad, puedo entender entonces, mi feminidad está hecha para complementar esto. Porque podemos entender, por ejemplo, en ese libro puedes entender por qué Dios, cuál es la importancia del género, por qué Dios hizo hombre y mujer, ¿no? ¿Qué propósito tenía? Y la verdad, entenderlo, entender cuál es mi rol y cuál es el diseño, ¿no? Dios a mí me creó mujer y me creó entonces como ayuda. ¿Qué significa esto de ser mujer? Bueno, Él me creó como ayuda y como dadora de vida. Ahora puedes decir, Mirna, pero tú no estás casada, entonces no eres la ayuda idónea de alguien. No, pero no dice que la mujer casada es ayuda.
dice que la mujer es creada ayuda. Entonces, desde que soy mujer, mi diseño es de ayuda. ¿Y cómo ayudo? Bueno, pues mismo Señor se llama ayuda dentro de la palabra, ¿no? Él es nuestro ser. Él dice que Él es el ayudador de los desvalidos, que Él es el sustentador, ¿no? Entonces, empiezas a ver muy diferente el quién soy. Ah, bueno, sí, soy una mujer creada por Dios con un propósito y ves el propósito que es glorificar a Dios. Entonces ya mi identidad no es, yo ya no puedo decir, soy una mujer divorciada, sin hijos, que muchas encuentran ahí su identidad, ¿no? O que se identifican con eso, o no, ya no puedo decir, ¿qué onda con ser mujer? No, hombre, si yo hubiera sido hombre, bueno, ¿qué pastor sería? ¿No? O sea, no, soy una mujer, soy ayuda, tengo un rol importante como hija de Dios dentro de una congregación, ¿no? Y encuentras en Cristo esa identidad, o sea, encontrar cuál es el propósito por el que Dios me creó y ver cómo encajo en toda esta historia de redención. Yo creo que ahí está nuestra identidad, en entender cuál es el propósito que Dios tuvo al crearnos a nosotros, al crearnos hombre y mujer, cuál es el propósito y el rol que yo tengo en mi vida, tanto dentro de una casa, ¿no? Con mi familia, ya sea que yo viva con mis padres, o ya sea que yo viva en matrimonio, o no sé, todo eso engloba. Por eso es tan importante el conocer al Señor, ¿no? Y conocer su palabra para entender quién soy yo en Él, ¿no? Y esta identidad que Él me puede dar, una nueva identidad en Cristo, ¿no? Muchas gracias, Ruta. Esther, vos quieres hacer una pregunta. ¿Qué libro pudieras recomendar para saber su propósito o identidad como mujer, madre, esposa? Me causa inquietud saber cómo debe comportarse para agradar a Dios, por ende a su familia. Híjole, pues hay muchos. Pueden entrar a Maranatha o a Portavoz y van a encontrar libros y buscar por autor de Nancy de Moss Walgem. Y hay muchos libros que nos pueden llevar a encontrar esa identidad. Uno, bueno, ya se los dije, Diseño Divino. Otro, y es el que tienen ahí, que a mí me encanta también, que es de Mentiras que las mujeres creen. Como que hay muchas cosas que nosotros pensamos que no son las que realmente Dios ha diseñado o como Dios ha hecho. No es el propósito que Dios tiene para nosotros, pero finalmente conociendo la verdad podemos conocer más quién soy en Cristo, qué es lo que le da gloria a Él en cuanto a mis diferentes roles, ¿no? Puedo tener el rol como esposa, mi rol como mamá, mi rol como compañera de trabajo, como hermana en Cristo. Entonces, bueno, creo que de Mentiras puede ayudarme. El de Mujer Verdadera 201, ¿no? Porque nos muestra el carácter de una mujer Tito II, ¿no? De cómo debemos ser, que no debemos ser calumniadoras, pero debemos tener discernimiento, que debemos buscar en nuestro carácter para reflejar a Cristo. Entonces vienen como diferentes aspectos del carácter de una mujer que refleje a Cristo. Entonces ese también lo podría recomendar. Pues muchas gracias por esas recomendaciones. Y bueno, por último quisiéramos hacerte una pregunta. Y bueno, de acuerdo a esa experiencia, tu testimonio y parte de lo que conocemos de ti, nos gustaría que nos compartieras cuán importante es que nosotros conozcamos nuestra identidad en Cristo y en qué nos ayudaría. Bueno, ¿qué tan importante? Es una muy buena pregunta. Y creo que lo hemos estado hablando. Me decía Miguel, ¿no? Al principio, allá afuera hay muchas mentiras. Allá afuera están hablando de la identidad, ¿no? Y la identidad basada en el género, ¿no? O en mis deseos. Y todo eso es efímero, todo eso es cambiante.
pero cuando yo tengo mi identidad en Cristo, Él no cambia, Él no muta, Él es eterno, ¿no? Entonces, cuando yo sé y cuando yo reconozco quién soy en lo que Él dice que soy, ¿no? Hay una alabanza que dice, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. No se fijen en que no canto, pero bueno, así es. Pero esa es una, yo creo que de mis alabanzas favoritas. Encontrarte en Cristo, saber quién es Él, qué ha hecho por ti, ¿no? Que Él aún cuando éramos sus enemigos, aún Él así dio la vida por nosotros. Encontrar que yo he sido amada de esa manera, ¿no? Que Él, conociéndome quién era o quién soy, dio su vida y derramó su sangre en una cruz y murió el más terrible, y sufrió el más terrible sufrimiento que alguien haya sufrido para salvarme y para tenerme en la eternidad junto con Él, ¿no? Glorificándolo y alabándolo. Ahí, cuando yo entiendo eso realmente, ¿no? Cuando como vamos a la base de esta salvación, ahí entiendo, wow, yo soy quien Él dice que soy. Yo soy redimida, yo he sido justificada por su sangre, ¿no? Estoy unida a Cristo, porque estoy unida al Señor a través de Cristo, porque Él me ha hecho su hija, ¿no? Soy hija de Dios, soy discípulo de Dios, soy amiga de Jesucristo, ¿no? Porque Él los llamó a sus discípulos amigos. Él me ha hecho una persona justa, no por quien soy yo, sino por los méritos de Cristo. O sea, cuando tú esa dice que soy yo. Entonces, eso no es efímero. Esas son verdades eternas, ¿no? Entonces, he sido comprada por la sangre de Cristo. O sea, ya no me pertenezco a mí, sino le pertenezco a Él. Todas esas verdades las vas adquiriendo conociendo quién es Él, ¿no? Y sabiendo que eso que Él dice es verdad. Y lo que Él dice que es verdad es lo que yo puedo creer que es la verdad de mi identidad. Si Él dice que yo soy amada, lo soy. Si Él dice que ya no hay condenación para conmigo, es cierto. Aunque a veces yo escuche, ¿no? Vocecitas, o no sé, escuché a alguien diciéndome, claro, ¿cómo? ¿Tú crees que todo eso, ¿no? Eso que hiciste en el pasado se va a quitar así tan fácil? Sí, no fue fácil. Le costó la vida al Hijo de Dios. No fue fácil, pero sí es verdad. Él lo ha hecho y Él ya hizo la obra. Así que esa es la identidad. Y algo que cuando me hiciste la pregunta, la primera que me venía a la mente es Rahab, ¿no? Rahab, una mujer cananita, una mujer del pueblo enemigo de Dios, ramera, dice la palabra, y siempre que la mencionan, ¿no? Rahab, la ramera. Sin embargo, el Señor la salvó y vemos en toda la historia de Rahab una historia de redención. Y después Rahab resulta estar dentro de la genealogía de Cristo. Entonces, ¿quién es ella? Ella es quien Dios dice que es, ¿no? Ella es, sí, una cananita, no, ya nadie lo va a quitar, ella es una cananita, ella fue una ramera, pero ahora es parte de la familia de Cristo. Ahora es parte, ¿no? En fin. Entonces, ella ha cambiado su identidad, ella ya no es más quien era antes, sino ella al creer obtiene una nueva identidad. Y así somos todos. Venimos de cada uno de diferentes contextos de donde Dios nos ha encontrado, pero Él nos ha dado una nueva identidad y Él nos ha hecho su familia, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos buscar nuestra identidad y eso no va a variar y eso no es una moda y eso no es alguien que me lo ha dicho alguien más sin que yo sepa el contexto de dónde lo sacó. Es lo que dice la palabra de Dios. De ahí es la importancia de conocer a Dios y conocer quién soy en Él cuando conozco la obra de Cristo, ¿no? Ok,
Ok, muchas gracias. Tenemos también aquí una pregunta de nuestro público que tenemos en la sucursal. Adelante. Hola, Mirna. ¿Sí me escuchas? Sí. Mirna, buenas tardes. Bueno, yo soy Norma, Hola. soy educadora y bueno, me parece muy interesante lo que nos compartes, sobre todo cuando tocas el tema de los devocionales. Efectivamente, en mi caminar con Cristo, te dicen, bueno, es que ya es la hora cuando yo inicio como hija de Dios, como cristiana, te dicen, bueno, es que ahora tienes que hacer devocionales, ¿no? Es que ahora tienes que leer la Biblia y es que ahora te tienes que congregar. Y cuando inicias en esto es muy complicado porque cuando es por obligación, realmente cuesta mucho trabajo, ¿no? Saber el porqué de todo esto, aún leyendo la Biblia, ¿no? Y me hiciste recordar mis tiempos de primaria, secundaria. Yo leía los libros porque los maestros me decían que tenía que leer los libros, contestar un examen y, bueno, pasar de grado, ¿no? Eso me pasa en mi vida cristiana. Ahorita que tú mencionas los devocionales, pues yo a la fecha, yo en el 2005 les comento, por parte de mi trabajo me enviaron a Israel un mes, ¿no? Yo iniciaba en los caminos en Cristo y fue maravilloso conocer todo Israel, porque me llevaron a muchos lugares allá, a conocer las escuelas preescolares en Israel, que fue una maravilla. Allá en lugar de hacer simulacros, tienen búnkers para resguardarse de todo lo que hay allá, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia increíble. Pero yo sé que ahora si regreso a Israel voy a regresar con una mentalidad diferente, totalmente, ¿no? Y me falta mucho en mi caminar. Ese es un comentario que quería hacer porque mi vida en Cristo ha sido y sigue siendo así. Lo que tú me compartes en lectura realmente son herramientas que yo voy a ocupar porque le estoy tomando a través de estos círculos de lectura. Yo estuve presencial todo el círculo de lectura allá en Miguel Ángel de Quevedo y fue hermoso compartir esto, hermoso compartir libros y toda la temática y compartirlos, ¿no? Con mucha gente. Entonces ahora vengo aquí también en presencial porque el material de Maranata que he ido viendo me está ayudando a tomar apenas ese amor por la lectura, ¿sí? Porque son temas de interés. Ese es por un lado. Por otro lado, yo tengo, que compré hace mucho y que no había leído, este de mentiras que las mujeres creen, creo que es la versión anterior, porque ahorita ya veo que la portada es diferente. Es distinta. Y fíjate que te comento que fíjate, me llamó mucho la atención que dices, bueno, yo soy soltera, no tengo hijos, yo fui casada 2 veces por situaciones que yo decidí, me separé, ¿sí? Estoy leyendo, compré en Maranata hace poco el libro Dama en Espera, ¿sí? Está bellísimo, está bellísimo. Yo creo que también el de las mentiras que las mujeres creen, me habla acerca del matrimonio y si necesito casarme para ser feliz, ¿sí? Mi sueño, y yo sé que Dios cumple mis anhelos, es tener un compañero de vida con el perfil que Dios marca. Pero mi duda es, Mirna, ¿cómo es que aprendes a vivir sin una persona a tu lado? ¿Sí? Porque yo veo luego los matrimonios y digo, qué bonito, yo quisiera otra vez ver esta situación, yo tengo 2 hijos, pero después empiezo a conocer a las personas y digo, no, yo no quiero eso para mi vida, ¿sí? Mi pregunta también es, ¿tú decidiste tu estatus ahorita social que vives como soltera? ¿O han llegado personas a tu vida y no te han convencido? ¿O por qué vives así? Porque yo sigo siendo dama en espera, ¿sí? En espera de Jesús como mi Exacto. Bueno, esa es una diferencia, ¿no? Esperar a un esposo terrenal o estás en espera. Y mira, la vida cristiana es una vida en espera.
porque nosotros estamos esperando que el Señor venga, o que nos llame a su presencia, o que Él venga, ¿no? Y entonces siempre estamos esperando qué obra va a hacer en nuestra vida, estamos esperando, a lo mejor otros esperan ver la salvación de su familia, ¿no? Yo lo espero y yo lo anhelo, pero he aprendido que Dios es suficiente. Y cuando realmente, o sea, la palabra no es nada más para leerla en un devocional. Ay, sí, qué bonito yo y vestirme y salir de la casa a trabajar y olvidarme de Dios, sino para que eso impacte mi vida, ¿no? Mi vida debe estar saturada de la palabra. Es decir, que si alguien, debemos ser, hay alguien que dice, no, nunca he sabido dónde lo dice, pero lo he escuchado muchas veces, y dice, somos Biblias para ser leídas, ¿no? Los cristianos somos Biblias vivas para ser leídas. Quien me vea, ¿no? Debe por lo menos preguntarse, algo tiene que vive distinto, ¿no? Hay algo distinto. Y lo distinto debe ser precisamente el estar buscando no lo propio, sino estar buscando de Él y viviendo para Él y agradándole a Él, ¿no? Entonces ya no es si yo decidí, hoy yo no te podría contestar así, yo decidí divorciarme o no, sino el Señor ha hecho eso en mi vida, ¿no? A pesar de mis errores, Él ha restaurado todas las áreas de mi vida. Él va restaurando y yo no tengo idea si Él tenga a alguien para mí o no, pero yo al que espero es al Señor y espero en Él y me gozo en Él. Y hoy, como dice Isaías, tu hacedor es tu esposo. Y yo eso lo creo, ¿no? Mi hacedor es mi esposo, wow. ¿Y qué hace un esposo, no? Ah, bueno, un esposo provee, un esposo cuida, y el Señor cuida de mí, y el Señor provee para mí. Entonces, me siento amada, protegida, cuidada por el Señor. Y como Él lo decide, hay un libro también de Nancy que se llama Separada para Él, ¿no? Y lo escribió Nancy DeMoss, quien vivió soltera durante los primeros 57 años de su vida. A los 57 años se casa por primera vez y hoy tiene, creo que 3, 4 años de casada, ¿no? El Señor la separó esos años para Él, para su servicio, etcétera. Hoy le sigue sirviendo de una manera distinta, ya dentro del matrimonio, donde puede también aprender y servir en matrimonio con Él. Así que realmente cuando pones los ojos arriba, todas las áreas de tu vida las llena Él, ¿no? Y no es que a veces no anheles, ay, Señor, sería muy padre, ¿no? Vivir ahora las verdades. Cuando tú lees Mujer Verdadera 101, perdón que ahí tienen mentiras, pero se dan cuenta que mucho he hablado del 101, les hubiera avisado, pero no es cierto. En este libro vas a encontrar también verdades de, por ejemplo, lo que decía la hermana del matrimonio, ¿no? Pero realmente vas viendo que si todo en tu vida está matizado con la palabra y si todo, tu matrimonio, tu soltería, tu viudez, ¿no? Tu esterilidad, todas las cosas que podrían parecernos malas, pero las matizas o las llenas y las llevas a la palabra. ¿Y esto por qué pasa? Vas a ver que el Señor tiene un propósito hermoso y que eso es para Él. Aún mi esterilidad, aún mi divorcio, ¿no? A pesar de mi pecado, Él lo usa después para bien y muestra su gracia en mi vida. Entonces, finalmente es posar nuestros ojos en Él y ver a Él cómo va a actuar en nuestra vida. Así que esa podría ser mi respuesta. Gracias. No, a ti. Muchas gracias, Mirna. Ha sido realmente placentero el escucharte. Muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos estos consejos prácticos de lectura, por exhortarnos, ¿no? El empezar un hábito de lectura, como cualquier hábito, no es fácil, pero lo que decías es bien cierto, ¿no? Requiere disciplina, requiere constancia, hacerlo, dedicarle tiempo en general, ¿no?
y en verdad ha sido muy recreativo, he aprendido mucho en este ratito. Muchas gracias. De igual forma, muchas gracias a Marcos Zárate, el promotor de librería, de Editorial Portavoz en México. Muchas gracias por sumarse a este club de lectura con estos títulos. Damos gracias a los hermanos que están en la transmisión en Zoom, gracias a las hermanas que vinieron aquí en presencial, y más que animarles, hermanos, a que se mantengan leyendo, a que permanezcan sumándose a este club de lectura, que de igual forma están aquí ya los libros de Editorial Portavoz. Recuerden que ustedes como miembros del club van a tener un descuento al adquirir estos libros. La temática que vamos a estar trabajando es sobre la identidad, y estos libros, bueno, van a tener el propósito de ayudarnos, ¿no?, a definir qué es identidad, qué no es identidad, bíblicamente, que lo que decía Mirna, ¿no?, qué Dios quiere de mí, qué propósito Dios tiene para mí, como hombre, como mujer, como soltero, como soltera, como casado, como casada, cualquier faceta de nuestra vida, logremos que Dios sea glorificado en ello. Entonces, muchas gracias de parte de Librerías Maranata. Vamos a estar viéndonos la siguiente semana, ya iniciando el siguiente, como tal, iniciando el ciclo de lectura. Vamos a darle lugar al hermano Luis. ¿Sí? Vamos a tener una captura de pantalla, una foto de pantalla, para que, bueno, si nos quieran acompañar ahí los miembros del club que están en Zoom, también los que vinieron aquí presencial, y poder conservar esto no solo en nuestras memorias, sino también aquí en nuestras pantallas de la computadora. Se pueden acercar un poquito, hasta les tomamos una foto. Y bueno, seguirlos invitando, como les comentó mi compañero, seguir el club de lectura, seguir estos títulos que vamos a estar leyendo, porque ahorita fue una pequeña introducción, pero si gustan enfrente de aquí de los libros, no importa, aquí enfrentito, ahí con nuestros compañeros, ahí sonrían todos, en Zoom, aquí presenciales. Mirna también sonríe mucho más, y yo les digo cuando ya. Listo, aquí nuestros compañeros. Ustedes nos indican cuando ya. No dejen de sonreír, por favor. Listo, foto en 3, 2, 1. Ya quedó. Súper. Susi, hola, qué gusto verte por acá. Muchas gracias. Les agradecemos todo el tiempo que estuvieron aquí con nosotros. El tema va a estar muy bueno. Ahorita fue una introducción a lo que es lo que vamos a estar llevando. Nuestros expertos de verdad tienen unos temas muy interesantes que más adelante van a estar desarrollando. Les pedimos que de verdad vengan, de verdad se conecten, inviten a alguien más. El descuento que van a tener, aprovechenlo en estos títulos. Hoy estuvimos un poco lentos, pero les prometemos que para el próximo fin de semana estaremos con más rapidez en esto, y verán que se van a entretener, van a aprender, y vamos a estar ahí más que ávidos de aprender todo este tema. Y me parece que vamos a tener unos comentarios de Marco, ¿sí? ¿No? Me parece que no, como nos dijeron que no. Entonces, bueno, muchas gracias por este tiempo. Nos despedimos. Saludo a las sucursales que están conectados. No olviden asistir a ellas. Miguel Ángel de Quevedo, Bolívar, Iztapalapa, Satélite, y bueno, nuestras redes sociales, por favor. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Cuídense. Gracias, Miguel. Gracias, Elizabeth. Gracias, hermanos. Hasta luego. Mañana. Gracias.